La obediencia cuesta algo, pero la recompensa de la obediencia siempre supera cualquier cosa que tengamos que dejar o sacrificar. Hola y bienvenidos o bienvenidas al Lenguaje de las Perlas. Mi nombre es Débora Gambré y en el episodio de hoy, Encuentros en lo Ordinario. Es curioso para mí darme cuenta de que Dios nos encuentra donde estamos, incluso en lo más cotidiano, lo ordinario de la vida diaria. Muchas veces Él me encuentra mientras estoy doblando ropa, limpiando o cocinando. Esto sucede porque mientras estoy doblando la ropa y haciendo mis quehaceres de la casa, estoy escuchando enseñanzas bíblicas, la palabra en audio, alabanzas, adoración, o estoy orando, buscando de Dios en mi espíritu. Como mi corazón ya está disponible, sintonizado a su palabra, estoy buscando su presencia en mi vida. Supongo que me encuentro un poco más abierta para que Él me interrumpa el doblar de la ropa y me hable. Hay una historia bíblica donde Dios se manifiesta de una manera en la que usa, podemos llamarlo lavandería, ropa sucia, para expresar una verdad espiritual. En una cuarta visión, ropas limpias para el sumo sacerdote. Entonces el ángel me mostró a Jesús, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí, a la derecha del ángel, y presentaba acusaciones contra Jesús. Entonces el Señor le dijo a Satanás: yo, el Señor, rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. La ropa de Jesús estaba sucia cuando estuvo de pie ante el ángel. Entonces el ángel le dijo a los otros que estaban allí: quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo: ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Luego yo dije: deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza. Así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Entonces el ángel del Señor habló solemnemente a Jesús y le dijo: el Señor de los ejércitos celestiales dice: si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Zacarías 3, versos 1 al 7. Probablemente pensaste que estaba bromeando, que las escrituras hablaban sobre la ropa sucia. Pero hay algo que quiero resaltar de este pasaje, porque tiene una riqueza, algo tan profundo y delicioso que podemos aprender. Hoy hablaremos sobre los frutos de los encuentros con Dios. En este encuentro, al que con broma estoy hablando de los encuentros lavando ropa, reconocemos que los encuentros con Dios nos conducen a la transformación. Nos sacan de la condenación, del pecado y del quebrantamiento injusto y nos llevan a la justicia, al pensar correctamente, a una mente sana, a la sanidad, a la liberación y la restauración. Por supuesto, vemos que Satanás hace lo que siempre hace. Le encanta acusar al pueblo de Dios. En este pasaje lo vemos acusando al sumo sacerdote Jesús. Pero también vemos la mano de Dios silenciándolo. Cuando Dios nos encuentra, Él remueve las cosas del pasado que han dejado huellas en nuestra identidad, ya sea por traumas
o por lo que hemos tenido que soportar. Incluso en la vida de un creyente, a veces recogemos cosas que solo debían ser temporales y necesitamos que nuestras vestiduras sean cambiadas. Las viejas ropas manchadas por el pasado deben ser quitadas para que podamos vestir con ropas espléndidas, ropas de victoria, ropas de fiesta. Estas son las vestiduras dignas de quienes han sido vencedores y siguen avanzando en el llamado de Dios, sin importar lo que haya sucedido en el pasado. ¡Aleluya! Después de este encuentro bíblico, vemos instrucciones específicas tras la transformación. Después de que lo viejo ha sido quitado, debemos permanecer en obediencia. Toda nuestra vida debe ser centrada en lo que Dios ha dicho y en sus caminos, para no volver a caer en la esclavitud del pasado, regresar a esos trapos sucios cuando hemos sido llamados a vivir como realeza. Hace años atrás, en un tiempo de oración con el Señor, muy probablemente sentada en la cama, doblando ropa y hablando con Dios, tuve un encuentro con Él. Escuché claramente su voz en mi espíritu que me decía: ¿por qué das cosas contra el aguijón? ¿Qué, Señor? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Las palabras me sonaban familiares, pero no sabía exactamente de dónde venían ni qué significaban. Así que las busqué en la palabra, en la Biblia. La frase ¿por qué das cosas contra el aguijón? Aparece en Hechos 26, versículo 14. Cuando el apóstol Pablo relata su encuentro con Jesús ante las autoridades romanas. Cerca del mediodía, Su Majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí y mis compañeros. Todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches contra mi voluntad. Hechos 26, del 13 al 14. El texto original menciona dar coces contra el aguijón. Lo encuentras en versiones como la Biblia de las Américas, que lo menciona así. Lo cual, si somos honestos, suena raro. Un aguijón o una vara de bueyes. Es una vara puntiaguda que los agricultores usaban para dirigir a los animales, como los bueyes, en la dirección deseada. Dar coces contra el aguijón simboliza resistir la guía o la corrección de Dios. Jesús usa esta expresión para indicar que la persecución de Saulo contra los cristianos era autodestructiva. Sugiere que Saulo estaba resistiendo la voluntad de Dios, lo cual solo le causaba más dolor y sufrimiento. Como Saulo, Dios me estaba diciendo que yo le estaba resistiendo, y al resistir su voluntad estaba causando más dolor y sufrimiento a mí misma. Al entender esto, pasé una temporada orando para que Dios me mostrara en qué áreas lo estaba resistiendo. Pensaba que ya me había rendido completamente, que le había entregado toda mi vida, pero estaba por descubrir que había una parte que aún no la había entregado completamente. En años atrás, el Señor me había pedido dejar a mi familia de origen y que fuera a donde Él me iba a mostrar. Algo similar a las instrucciones que Dios le dio a Abraham en Génesis 12, verso 1. Yo deseché esa instrucción porque no quería dejar atrás a mi familia. Y cuando digo mi familia, nuevamente me refiero a la familia de origen, no a mi esposo o a mis hijos. La obediencia cuesta algo, pero la recompensa de la obediencia siempre supera cualquier cosa que tengamos que dejar o sacrificar.
Finalmente dejé atrás a mi familia de origen y fui junto a mi esposo y mis hijos a donde Dios nos mostró para seguirle plenamente. Eso es todo un testimonio en sí, pero el punto que quiero resaltar aquí es que Dios te encuentra para mostrarte las áreas en las que quizás aún no estás siendo completamente obediente, si se lo permites. Tuve que arrepentirme por no haber rendido por completo mi familia a Dios y por no haberle permitido ordenar mis pasos. Había priorizado a las personas en vez de la voz de Dios. Mi familia de origen se había convertido en un ídolo para mí. Su aprobación significaba más para mí que las palabras de Dios. Sin embargo, Jesús hizo lo contrario. Él priorizó las instrucciones de su Padre Celestial sobre todo. En el capítulo 12 de Mateo, vemos que Jesús sana a un hombre en un sábado, algo que los religiosos no querían que se hiciera. Y entonces comienzan a conspirar contra él. También Jesús lee la profecía de Isaías, donde Dios dice que su siervo escogido será aquel en quien él se deleita, y que su espíritu estará sobre él para proclamar justicia a las naciones. Después de esas palabras proféticas, vemos que Jesús también fue acusado, al igual que el sumo sacerdote Jesús. Fue acusado por Satanás, por medio de las personas. Lo acusaron de ser príncipe de los demonios, porque estaba expulsando demonios. Jesús los reprendió y explicó que solo un árbol bueno da buen fruto. Y afirmó que él es mayor que Salomón y mayor que Jonás. Jesús no solo tenía la palabra del Señor como Jonás o la sabiduría del Señor como Salomón, sino que Jesús es el Señor Dios. Palabras fuertes para todo religioso del día. Jesús continuó, advirtiendo que quienes lo rechazan y no se llenan de él, terminan peor que antes, porque se niegan a creer. Y como estaba diciendo cosas muy radicales, muy diferentes, su familia vino a buscarlo. ¿Qué haces, Jesús? Mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera, no adentro, afuera, y pedían hablar con él. Alguien le dijo a Jesús, tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo. Jesús preguntó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateos 12, versículos 46 al 50. Jesús no detuvo el propósito de su llamado, solo porque su familia quería hablar con él después de las acusaciones. No tenía tiempo para defenderse ni para complacer a otros. Solo tenía a uno a quien debía agradar, su Padre Celestial. Cuando obedecí completamente a Dios, fui acusada de muchas cosas. Se habló mal de mí, me acusaron entre otros y esparcieron mentiras. Al igual que Jesús, el sumo sacerdote, a mi lado estaban quienes hablaron de sus propios intereses y agendas sobre mi vida, personas a las quien yo había escuchado y obedecido en años anteriores. Y ahora que me había rendido por completo a Cristo y sus caminos, estos mismos me acusaban. Una de las acusaciones que se levantaron en contra de mí era sobre mi pasado. Es curioso cómo el enemigo, Satanás, le encanta traer de vuelta tu pasado, como si no hubieras cambiado, como si no hubieras sido transformado en Cristo. Pero aquella persona, esa persona, ya no era yo. Años atrás fui muy egoísta y orgullosa. Pero Dios, en su misericordia y amor, permitió que lo perdiera todo y me humilló
y luego me levantó nuevamente del polvo alguien completamente diferente.